Y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Dios les bendiga. ¿Cuántos de ustedes han tenido que tomar la carretera número 30 recientemente? ¿Cuántos de ustedes sin miedo? ¡Tiache, qué reguero! ¿Verdad que sí? Lo más interesante de cuando hacen construcciones en las carreteras, para mí lo más interesante, no necesariamente bueno, pero bien interesante, es que hay una flecha que dice para que uno se vaya moviendo, pero por alguna razón como que nadie la ve. Y de repente siguen por el carril. Y entonces se va piñando cada vez más la cosa, y es cuando tienen la flecha de frente. ¡Ay, si me tengo que mover! Y entonces se mueven y se forma un clase de tapón horrible. ¿A ustedes le ha pasado eso? No levante la mano, pero usted también ha estado en ese carril. ¿Verdad que sí, no? Te dije que no levantar la mano, brother. Oh, my goodness. Bien fuerte, ¿verdad? Y es bien curioso porque cuando yo examinaba la Escritura, que es lo que voy a compartir hoy, veo cómo el pueblo de Israel por mucho tiempo tenía una dirección clara de parte de Dios. Y tenía una dirección clara de parte de Dios para ir, por dónde ir y por dónde no ir. Pero una y otra vez el pueblo decidía irse por el carril que no era y tomar ese supuesto atajo, ¿verdad? Porque no, yo voy a seguir por aquí porque me va a ayudar a avanzar, pero realmente al final de cuentas no era ningún atajo. Te llevaba al mismo sitio, pero incluso hasta te tardaban más. ¿Qué pasó? Ah, sí, disculpen, los niños pueden pasar a la parte de atrás, gracias. ¿Verdad? Los de 10 y 11. Pues el pueblo de Israel una y otra vez pasaba por esa situación, y cuando vamos al libro de Isaías nos muestra cómo Dios va advirtiendo continuamente a su pueblo de que están haciendo efectivamente eso, están tomando los atajos que ellos entendían, que conocían, y cada vez se iban alejando más de él. Dios que quería ser suyo, quería que ellos lo atesoraran como suyo. Él se estaba entregando a su querido pueblo, a su amado pueblo. Él se entregaba, pero ellos decidían incluso ir a buscar a los ídolos de palo de otras naciones. Y se desviaban. Y entonces, una y otra vez, cuando uno va leyendo ese comienzo de Isaías, uno ve todas las advertencias que Dios le da a su pueblo. Y todas estas advertencias son porque en el corazón del pueblo, posiblemente, había una noción de que ellos entendían que Dios no lo puede hacer. O también pensaban, Dios no lo va a hacer. No lo puede hacer o no lo va a hacer. Así que ese es el trasfondo de lo que está sucediendo en el libro de Isaías. Antes de ir a la lectura de la mañana de hoy, que la vamos a encontrar en Isaías capítulo 30, versículo 1 y 2. Así que puede ir buscando su Biblia o prendiendo su Biblia. Isaías capítulo 30, versículo 1 y 2. Y mientras yo estudiaba este texto, notaba que habían tres cualidades de Dios, o tres cosas que salían de esos dos versículos, esos cortos versículos. Dios está presentando al menos tres cosas que quiero tomar la oportunidad hoy de hablar sobre ellas, de discutirlas, ¿verdad? Que pensemos sobre ellas. Así que en Isaías 31 y 2 van a haber tres puntos que quiero hablar en la mañana de hoy. El primer punto es que pecamos de impaciencia. Pecamos de impaciencia. El segundo punto es que Dios usa todos los medios.
Dios usa todos los medios. Y el tercer punto es que su gracia nos sostiene. Su gracia nos sostiene. Voy a leer esos 2 versículos y luego de eso oramos. Necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos vaya hablando a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Isaías 30, 1 y 2. ¿Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu. Y de esa forma aumentan sus pecados. Pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda. Pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Señor, te doy gracias por todas las advertencias que encontramos en tu palabra. Padre, te doy gracias por todas las veces que leemos tu escritura y somos confrontados. Te doy gracias porque cuando a veces leemos tus escrituras somos quebrantados. Te doy gracias, Señor, porque textos como estos, aunque a veces nos sacan la alfombra de debajo de los pies, Señor, es una muestra de tu amor. Cómo tú quieres guardarnos, igual que querías guardar a tu pueblo. Te ruego, Padre, que tu Espíritu sea paseándose aquí en medio nuestro hoy. Que tú seas hablando a cada corazón. Que tú seas convenciendo a cada uno de tus hijos rebeldes, como dice aquí tu palabra. Convénceme a mí primero, Señor. Yo soy uno de esos hijos rebeldes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entrar en el camino que tú tienes preparado y a dejar de tomar atajos. Ayúdanos a cerrar esos atajos, Señor. Nos encomendamos a tus manos hábiles en esta mañana. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque si estamos hoy aquí, si vamos a escuchar tu palabra hoy, es porque sabemos que tú quieres dirigirnos. Dirigirnos hacia tus brazos extendidos, que están listos para recogernos, para levantarnos, para abrazarnos y para susurrarnos al oído mientras nos abrazas. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El primer punto es que pecamos de impaciencia. Pecamos de impaciencia. O sea que cuando yo soy impaciente, que no tengo paciencia, sobre todo con la dirección o con la manera en que Dios está obrando, haciendo las cosas, pues estoy pecando. Desde el comienzo del libro de Isaías, ¿verdad? En Isaías 9:13, desde el comienzo, Dios viene diciéndole a su pueblo lo siguiente, dice: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y ese es uno de esos versículos que uno tiene que detenerse y decir: espérate un momento. Dios estaba castigando, pero cuando Dios castiga, lo que se supone que suceda es que el que recibe el castigo se vire hacia Dios. Y he aquí, el pueblo de Dios no estaba haciendo eso. Estaba tomando el castigo, la corrección de Dios como un motivo adicional para alejarse de Dios. Cuando sintieron la persecución que venía, que era inminente, que Asiria se acercaba, cuando ellos vieron y experimentaron, aquí viene esta nación gigantesca y nos viene a hacer daño, en vez de decir: ¿será que nosotros hicimos algo que nos merecemos esto? En vez de cuestionarse, examinarse, decidieron: no, yo voy a ir a Egipto. ¿Y quién era Egipto? Pero Egipto no fue el que los esclavizó.
el que por una gran porción de la historia del pueblo de Israel los tenía esclavizados. No fue de Egipto que Dios los tuvo que rescatar, que ahorita hasta cantábamos y recordábamos, ¿verdad? Que Rafael hablaba de ese salmo donde Dios abrió el mar. Dios no tuvo que rescatarlos de ahí. ¿Cómo es que ahora regresan ahí? Y lo que es más, el lenguaje que el Señor usa en este texto a través de su profeta Isaías debería de detenernos, porque habla de, ¿verdad? Ese segundo versículo, si lo pueden poner en pantalla, el versículo 2 del capítulo 30 dice: pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Esto es lenguaje de adoración, mi gente. Iglesia, este es lenguaje de adoración. Cuando nosotros vamos al Salmo 119, versículo 114, dice el salmista hablándole a Dios: tú eres mi refugio y mi protector. Confío en tu palabra. Tú eres mi protector. Lo mismo que le estaba diciendo Dios a ellos, que ellos estaban poniendo a Faraón como su protector. Y cuando vamos al Salmo 91, versículo 1, que este es súper famoso, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí Dios está diciendo a su pueblo: pero es que ustedes quieren morar bajo la sombra de Faraón. Eso significa que la adoración ahora la habían sacado de Jehová de los ejércitos y se la estaban dando a un hombre, a su nación, a los dioses de palos de esa nación, a los dioses de piedra de esa nación. Estaban idolatrando. Idolatrar es cuando tú sacas a Dios del lugar correcto, el centro de tu vida, lo sacas de ahí y colocas algo ahí, sea lo que sea, ¿verdad? Y a veces son personas, a veces son cosas, pero a veces eres tú mismo. Eso es idolatría. Y aquí ellos estaban idolatrando con Egipto, porque la protección que Dios era el que quería dársela, ellos decidieron que no, tú no me la vas a dar, Egipto me la va a dar. Y el Señor les iba a castigar. Y cuando el Señor castiga, cuando el Señor corrige, es con su santa ira. No es lo mismo que cuando a nosotros, nuestros hijos nos hacen algo y explotamos como psiquitraque. No es igual. Cuando nosotros derramamos nuestra ira, todo el mundo coge su agüita. Todo el mundo se moja con la agüita, todo el mundo. Pero esa no es la ira de Dios. La ira santa y justa de Dios va directo al problema. Y esto es el problema, esto es lo que voy a atender. Aquí está. Y entonces Dios, como buen padre, cuando Él iba a estar castigando ahora a su pueblo, como buen padre, Él lo que iba a hacer es que se iba a bajar al nivel. No me puedo bajar porque tengo la espalda dañada. Me acabo de acordar. Lo sentí, hizo clic. Ok, me quedo aquí de pie. Pero imagínense que me baja un poquito, ¿verdad? Dios, como buen padre, se bajó al nivel de la vista de sus hijos y le habló en el lenguaje que el hijo puede entender, en su propio lenguaje, porque Él quiere asegurarse de que su hijo entiende qué fue lo que pasó y por qué ahora va a estar caminando por esta corrección. Y Dios quiere asegurarse de que lo entienda en el lenguaje de su hijo. ¿Y cuál es el lenguaje preferido de Israel? Su orgullo por su nación. Y Dios le dice: yo te voy a sacar de aquí. Tú vas a ver a Asiria que va a venir y te va a sacar de aquí. Pero aunque tú veas las manos de Asiria, las manos del ejército de Asiria, el que te está sacando de aquí soy yo. Y te voy a pasar por un tiempo difícil. ¿Y qué se suponía que hiciera Israel? Se volteara a Dios y tratara de restaurar su relación con Dios. Porque después de todo, esa es la razón por la cual venía la corrección. Era para que se corrigiera la relación que estaba dañada. El interés de Dios no era destruirles. Dios no quería destruirles hasta el punto de que ya dejaran de existir. Eso no es lo que Él quería. La ira de Dios iba a corregir. Pero era una ira justa, santa. Él seguía amando a su pueblo.
Por eso cuando vamos a Isaías 30:15 y el versículo 18, que también lo vamos a leer, dice así, ¿verdad? Estamos en el mismo capítulo, un poquito más adelante. Isaías 30:15 dice: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. Otra vez Dios le está diciendo: mírate, yo lo que quiero es abrazarte, tú no has entendido. Yo lo que quiero es cuidar de ti, no has entendido. ¿Por qué sigues buscando a Egipto y a Faraón y a los dioses de palo? ¿Por qué? Es a ti a quien quiero. Voltéate, regresa. Eso es lo que Dios le está diciendo. Y el versículo 18 dice: así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Venía a Siria, detente, aguántate, espera en el Señor. No tienes que ir donde Egipto. ¿Por qué vas a donde Egipto? ¿Por qué vas allá a ponerle a ellos la devoción que me debes a mí? Eso es lo que Dios le está diciendo. ¿Por qué vas para allá? Por eso es que al principio le decía: hijos rebeldes, versículo 1 del capítulo 30. Hay unos procesos por el que el Señor nos lleva a cada uno de nosotros. Puede que sea una dificultad en el trabajo. Puede que sea una enfermedad que estás pasando, una condición que tienes que no te puedes escapar de ella. Podría ser una relación quebrantada. Pueden ser muchas cosas. No pretendo poner, ¿verdad?, el dedo exactamente donde va, porque estoy hablando de una audiencia. Pero cada uno de ustedes está en un proceso. Cada uno de nosotros está en un proceso. Y cuando el proceso aprieta, cuando se pone duro, como estaba haciendo para este pueblo que veían a Siria: oh, por ahí vienen, nos van a destruir. Cuando el proceso aprieta, nosotros los seres humanos tendemos a hacer una de dos cosas, o a lo mejor hasta una combinación de ambas. O nos rendimos, o tomamos un atajo. Cuando nos rendimos, estamos diciendo: Dios no va a hacer nada. Esto se acabó. Cuando tomamos un atajo, estamos diciendo: yo sé mejor que Dios. Yo voy a tomar mi propia ruta porque yo sé llegar a lo que Él quiere que yo llegue. Y esta es incluso más peligrosa porque a veces tomamos un atajo y mientras estamos caminando por el atajo, afirmamos: no, yo estoy siguiendo la voluntad de Dios porque a donde yo voy es a donde Dios quiere que yo vaya. Y yo voy a estar tomando este camino, pero el punto final es el mismo de Dios. Por lo tanto, incluso hasta pretendemos que Dios bendiga ese atajo. Pero esa no es la ruta. ¿Qué se supone que hagamos entonces? Que cuando veamos la dificultad de frente, el quebranto de frente, cuando veamos el ejército frente a nosotros, en medio del quebranto, ¿qué se supone que haga? Voltearme a Dios. Se supone que me voltee a mi Señor. Porque voy a tratar de hacerlo a mi manera. Yo no soy mi Señor. Jesús es mi Señor. El segundo punto es que Dios usa todos los medios. El Señor usa todos los medios. Hay veces que un maestro o una maestra de kinder lo único que tiene que hacer es explicar algo y los niños lo entienden.
Pero hay veces que hay que sacar la caja completa de Crayola. Y Dios también hace eso. Hay veces que con una explicación, we got it. Pero hay veces que tiene que sacar todas las crayolas. Dice Isaías capítulo 30, seguimos en el capítulo 30, más adelante, en el versículo 20 y 21. Aunque el Señor te dio a comer adversidad. Esto está fuerte, esta metáfora. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Más adelante, versículo 26 del capítulo 30, dice: la luna será tan resplandeciente como el sol, y el sol brillará 7 veces más, como la luz de 7 días en uno solo. Así será cuando el Señor comience a sanar a su pueblo y a curar las heridas que le hizo. Voy a detenerme aquí un paréntesis para nosotros los cristianos, ¿verdad? Esto tiene un doble significado, porque no solamente Dios les enseña el camino, sino que sabemos que Cristo es el camino, ¿verdad? Así que Jesús incluso profundiza más en esta noción de que Dios es el que te señala el camino. Jesús dice: sí, el Padre te lo señala y tú caminas sobre mí. Yo soy el camino. Cierro paréntesis. Pero para este pueblo, Dios les está diciendo aquí: yo no los he soltado. Si ustedes deciden seguir donde están, ustedes van a entrar en una corrección, pero yo voy a estar con ustedes. Y cuando termine el tiempo de la corrección, yo voy a seguir estando con ustedes y yo los voy a traer de nuevo. Yo les voy a sanar y yo les voy a abrazar. Dios nunca los soltó. Nunca los soltó. Como cuando uno tiene que corregir a su hijo o su hija, y la corrección que tú le estás dando, que te bajaste a su nivel, le produce quebranto en el corazón. Y una cosa bien extraña tienes que hacer, y es abrazarle. Y es extraña porque a lo mejor tú dices: pero es que yo soy el que provocó ese quebranto ahora mismo. Pero de la misma manera que provocaste el quebranto, solamente tú puedes consolarle. Y así mismo hace Dios. Al otro lado del exilio que les esperó al pueblo de Dios, hubo una reconstrucción de Jerusalén. Y en tiempos de Nehemías, cuando estaban en eso de la construcción, leyeron el libro de la ley. El pueblo se quebrantó porque se dieron cuenta de que no habían seguido ninguno de los mandatos de Dios. Y tomaron una decisión de enderezarse, de coger el camino correcto. No les duró mucho tiempo, lamentablemente, pero eso era. Lo entendieron. El pueblo vivió las consecuencias de su impaciencia pecaminosa, porque la impaciencia, cuando nosotros en vez de esperar por el Señor vamos y hacemos otra cosa, estamos pecando. Esa incredulidad provocó las vivencias del exilio para el pueblo. $70 años estuvieron en exilio. Se parece a los 40 años que estuvieron en el desierto. En el desierto no había por qué estar 40 años. Era una ruta corta, pero siguieron dando vueltas allí. Y en el exilio no había ni por qué ir al exilio. Lo que tenían que hacer era voltearse a Dios y volver a arreglar las cosas con Dios. Pero necesitaron esos 70 años, igual que habían necesitado los 40 años en el desierto. En ese tiempo, pues Dios tuvo que sacar todas las crayolas. Hoy día nosotros tenemos el mismo tipo de dilema. Cuando Jesús nos salva, Jesús nos da una vida nueva. Nosotros somos nueva criatura. Nueva criatura es el Señor. Ya lo viejo todo pasó. Ya el antiguo tú murió. Ya ese no existe. El que existe es el nuevo tú. Pero
Se supone que ahora, como somos nuevos, pongamos toda nuestra confianza, todo nuestro bagaje, lo pongamos en las manos de Jesús, en nuestro Salvador. Por eso es que es nuestro Salvador. Porque nosotros hasta este momento no habíamos podido hacer nada y por eso es que necesitábamos que nos salvara. Por lo tanto, ahora le ponemos todo eso en las manos de Jesús. Y es el Padre nuestro en los cielos quien provee de la protección, del consuelo, de la dirección que todos nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos no lo proveen nuestras ideas, no lo proveen nuestros sistemas de gobierno, sistemas de cómo se rige la sociedad, de cómo yo rijo mi casa, los sistemas que sean. No depende de eso, no depende de lo que me invento, lo que se inventó aquel, el otro, no depende de eso, no depende de cuánto dinero yo tengo, cuánto yo he ahorrado, cuánto yo puedo dar, no depende de eso, no depende de nuestras relaciones, de cómo de qué bagaje yo tengo, ¿verdad? Cuáles son mis padres, de dónde yo vengo, cuál es mi apellido, no depende de eso, no depende de qué relaciones yo tengo ahora, con quién yo me asocio, no depende de eso, con quién yo me caso, no depende de eso. No depende de qué carrera yo tengo, si soy un abogado, si soy un, qué sé yo, el que limpia en la esquina, no depende de nada de eso. No depende mucho menos de nuestra manera pecaminosa, que es la manera antigua de cómo solucionar las cosas. Y de repente tenemos un problema con alguien y decidimos no le voy a hablar. Tratamiento de silencio. Pero no le voy a hablar porque quiero que se coma por dentro, ¿verdad? No depende de nada de eso. Si nosotros hemos ya optado por tomar atajos o rendirnos y estamos experimentando las consecuencias de esos atajos, es momento de voltearnos hacia Dios. Es momento de ir claro con el Señor, sin tapujos. Es momento de derramar nuestro corazón. Señor, yo sé que tu palabra dice que yo haga esto, pero yo he hecho esto otro. Yo sé que yo lo hice mal. No fue que tú me enviaste por un sitio incorrecto. Yo me fui por el sitio incorrecto porque pensé que sabía más que tú. Y arrepiéntete. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. Nosotros necesitamos examinarnos, y si encontramos que nos hemos desviado de la manera en que Jesús hace las cosas, nos arrepentimos. Ya es tiempo de frenar en seco, mis hermanos. Es tiempo de frenar en seco. No sigas por el atajo. Cierra ese atajo. No sigas. Es momento de frenar en seco. Es momento de mirar a los cielos y clamar por el auxilio que nuestro Salvador nos quiere dar. No tenemos por qué esperar a tocar el fondo. El hijo pródigo tuvo que tocar el fondo. Y cuando se vio allí con los cerdos, que los cerdos estaban comiendo algarrobas, un animal impuro, comiéndose esa cosa que apesta. ¿Usted ha hecho gallitos alguna vez? Estaban comiendo eso, ¿verdad? Que dicen que huele a algo de gato. El hijo pródigo tuvo que llegar a ese nivel para recordarse, espérate, pues si en casa de mi papá yo estaba bien. Los siervos de mi papá estaban bien. ¿Qué yo hago aquí? No hay por qué llegar al fondo. No hay por qué tocar fondo. Cuando tocamos fondo, Dios te puede sacar de ahí, te saca de ahí, te abraza, seguro que sí. Pero si ya te diste cuenta, no sigas, para, detente, frena en seco. Levanta tu voz, auxilio Jesús, sácame de aquí. Yo mismo me traje aquí. Porque tampoco le echen la culpa a otra persona. A mí me encanta la palabra porque cuando nosotros estudiamos esto vemos, esto está hablando del pueblo de Israel. Diache, pero yo veo eso y yo me miro a mí mismo y yo digo, yo no sé si está hablando tanto del pueblo de Israel en este tiempo y en este espacio. Yo creo que me está hablando a mí. Y esta palabra es una palabra de consolación. Discúlpeme si usted ahí está sentado y siente que yo le he dado 10 batazos. Esto es una palabra de consolación. El Señor quiere consolar tu corazón.
Es una palabra buena, eficaz. ¿Por qué? Porque esta palabra está llena de la gracia de Dios. Lo cual me lleva al próximo punto, y es que su gracia nos sostiene. La gracia de Dios es la que nos sostiene a nosotros. Cuando nosotros vemos alguna película o alguna serie, si es como yo, que me encantan las películas y las series, las tengo en fila, ¿verdad? Ahora no puedo meterme a ver todo el día televisión. Eso es lo que la carne quiere, pero no. Hay que ver. No, señor, no. ¿Verdad? Pero en las series, usualmente cuando hay algún héroe o algo, alguien secuestra a alguien, se forma un revolú, y entonces siempre alguien dice, no, pues mira, yo me enteré de la base, ¿dónde está la base? ¿Dónde está esta persona? ¿Dónde está el secuestrado? Vamos a caerle allí, vamos a caerle en sorpresa. Y el elemento de la sorpresa, eso es lo que va a derrumbar aquí la cosa, la artimaña, todo eso, el elemento de la sorpresa. Y a mí me sorprende, para acá la redundancia, que Dios no funciona así. Dios no hace las cosas con el elemento de la sorpresa. Incluso cuando nos dice que Él regresa y que no nos va a decir cuándo, pero nos dijo que regresa. O sea que nosotros podemos prepararnos. Él regresa, ¿cuándo? Yo no sé, pero no me importa, yo me preparo desde ya. No va a ser una sorpresa cuando le veamos regresar en los cielos, que escuchemos la trompeta, no va a ser sorpresa. No va a ser sorpresa. Quizá la sorpresa va a ser, bueno, yo no esperaba que fuese ahora, yo pensaba sentarme a comer ahora con mi esposa. No esperaba que iba a ser ahora. Esa es una sorpresa, pero ¿de qué viene? No, eso no es una sorpresa, ¿verdad? Me iba a sentar ahora a comer con mi esposa, pero gloria a Dios, olvídate de eso, terminamos esta comida en el cielo. El Señor no funciona con el elemento de la sorpresa. Él anuncia todo, Él dice su voluntad. Usted puede entender eso. El Señor no es un misterio. A veces decimos, el Señor obra de manera misteriosa. Cuidado, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Porque el misterio es algo que tú no sabes, elusivo, como que una cosa rara. Y quizás lo que tú quieres decir realmente es, el Señor obra de manera que yo no comprendo. Eso es otra cosa, sí. Pero el Señor dice qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él hace, todo lo dice. Él se revela, es un Dios que se revela. Y se revela a nosotros en las Escrituras y vamos allí y le conocemos. Cosa de que antes era un misterio, pero ya no, porque ahora lo conozco. Y quizás ahora puedo leer, y uno lee las cartas de Pablo, a lo mejor hay que leerla 10 veces en el mismo versículo. Puede ser, no entiendo. Pero no es un misterio, es que no entiende. Y para eso hay ayuda, ¿verdad? No es que también te tienes que quedar sin entendimiento. Pero eso no era lo que iba a hablar, así que cierro el paréntesis. Pero en este texto a mí me encanta porque se respira la gracia de Dios, aunque no menciona la palabra en ningún momento. Porque cuando ese texto habla de que ustedes son unos hijos rebeldes, se fueron a Egipto, tal y tal cosa, hicieron esto, están idolatrando al faraón, están haciendo todas estas cosas, uno lee entre líneas. Uno está diciendo, y Dios está diciendo, no hagas eso, regresa a mí, el amor verdadero que tú quieres lo tengo yo, el consuelo correcto lo tengo yo, el sostén que tú necesitas, el que te levanta, el que te protege soy yo, ven a mí, olvídate de Faraón. Esa es la gracia de Dios. Así que incluso cuando Dios está corrigiendo a su pueblo, está derramando su gracia, porque no los corrige para destruirles, sino para corregir y enderezar otra vez. Regresen a mí. Y Dios no se escondió de su pueblo y no se esconde de nosotros. Y puede ser que nosotros estemos acostumbrados a leer la palabra, a venir aquí los domingos. Incluso podemos estar acostumbrados a decirle a otras personas sobre Jesús, a predicar el evangelio de cierta manera, según cada cual puede, ¿verdad? Según los dones que Dios ha dado. Puede ser, pero que puede ser también que cuando llegue el momento clave de aplicarlo a nuestras acciones, aplicar esa palabra a nuestras acciones, puede ser que nosotros optemos por el atajo. Porque vemos el camino, esto está muy largo. Y si Dios es la vida y nosotros estamos tomando un atajo lejos de Él, estamos huyéndole a la vida. Nos estamos jugando la vida. Pero la gracia de Dios que nos lo dice.
el amor de Dios que no nos deja. Cuánto nos ama Dios que nos dirige. Hermanos, Dios podría dejarnos quietos. Eso a mí me aterra. Yo no sé usted. Pero la posibilidad de que Dios me deje quieto, que no me diga nada, eso a mí me aterra. Dios nos podría dejar quietos, pero Dios no nos deja quietos. Dios pudo haber dejado quieto a su pueblo, pero no dejó quieto a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es un excelente padre. Y los padres, cuando ven que sus hijos están haciendo algo incorrecto, van y le estorban. Hay que estorbarle, porque si no se nos pierden. Se nos pierden nuestros hijos si no le estorbamos. Y Dios nos estorba, porque si no nos perdemos. Y esa es la gracia de Dios. La corrección de Dios no es algo malo, malvado de Dios. Este Dios es malo. Es una muestra de su amor, de su afecto, de su gracia, de su misericordia. Y cuando nosotros vamos a Él porque nos cogimos el atajo y nos encontramos en medio del atajo destruidos, rotos, en quebranto, cuando nosotros estamos en esa posición y vamos y buscamos del rostro del Señor, lo más exageradamente amoroso que Dios tiene es que no nos desecha. Nos ve nuestro quebranto y no nos dice, pues si eso tú te lo buscaste, quédate ahí un ratito más. Ese no es Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta y papá, aquí es que yo quería, y ven a mi abrazo. Me acabo de lastimar la espalda. Qué rico. Y me encanta porque Isaías también habla de esto. Isaías habla también con un doble cumplimiento, porque inmediatamente se cumple, pero en Jesús también se cumple. Cuando leemos en Isaías 42, del 1 al 3, dice: miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. Si lo dejamos ahí, uno dice, pero no se queda ahí. No gritará ni levantará su voz en público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. Han habido muchos momentos en que yo soy esa caña más débil. Han habido muchos momentos que yo soy esa vela que está a punto de apagarse. Y fíjense que el Señor ni termina de destruir la caña, ni apaga la vela. Dice ahí que Él les hará justicia a todos los agraviados. Ese es el amor inagotable de Dios. Te tomaste un atajo y Él te vio tomando el atajo y se fue contigo en el atajo. Y cuando llega el momento donde tú te das cuenta, ahí está Él con los brazos abiertos y te levanta, te abraza, te susurra al oído, te dice: te amo. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios bueno. Jesús vino y fue quebrantado para darle esperanza a los quebrantados. Se supone que cual sea que fuere mi situación, se supone que yo ponga mi absoluta confianza en Dios para que Él me dirija a través de ella. Y cuando no lo hago, como quiera puedo detenerme, y como quiera puedo clamar, y como quiera Él me recoge. La gracia de Dios ante nuestras acciones, lejos de Él, es para que nos detengamos y confiemos en la mano poderosa de Dios. Su cuidado inmerecido es el que necesitamos abrazar para nuestro diario vivir. ¿Y cómo yo veo eso? En el momento de la desesperanza, en medio de la esperanza, de la espera, en el momento de la desesperanza, cuando tú optes por rendirte ante tus atajos,
Cuando tú veas el atajo, bueno, usualmente yo por aquí es que cojo en esta situación. Y tú digas ese día, pero hoy no. Ese no es el atajo que yo voy a tomar, porque ese no es el atajo que el Señor me indicó. Se ve bonito, pero para allá no voy a mirar. El gozo del Padre Celestial que ve a nosotros sus hijos obedeciendo, aun cuando no entendemos completamente lo que Él quiere, debería ser suficientes fuerzas para nosotros continuar. Y eso significa que cuando yo me mire al espejo y yo me diga, pero es que yo tengo buenas ideas para salirme de este problema, o que me diga, no me gusta hacia dónde me dirige Dios. Cuando yo me diga yo mismo eso, usted sabe lo que yo tengo que decirme, y a veces lo voy a tener que decir en voz alta. ¿Quién eres tú? Rick, ¿quién eres tú? ¿Tú eres el que te dirige? A veces necesitamos hablando fuerte nosotros mismos. Pues hágalo. Y va a experimentar la gracia de Dios sobre su vida. Porque ese va a ser el momento donde te va a decir, Señor, perdón. Yo no soy mi Señor, eres tú. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y esto Dios lo hace por medio de su palabra, pero también lo hace por medio de personas que nos envía. Así que, oído abierto, pidamos que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, porque en medio del atajo alguien nos va a interrumpir, o su palabra nos va a interrumpir. Significa que entonces necesitamos dos cosas constantes en nuestra vida: alimentarnos de la palabra para que Dios nos pueda interrumpir, si acaso nos desviamos, y necesitamos rodearnos de hermanos, por si acaso Dios necesita usar a uno de sus hermanos para interrumpir. Y con esto voy terminando, me queda poco tiempo. Dios está construyendo, igual que estaba construyendo en su pueblo, está construyendo con cada uno de nosotros en el proceso donde estamos. Cuando Dios envía una palabra dura, como esta, cuando Dios envía una palabra dura a nuestro corazón, hermanos, no es para lastimarnos. La palabra dura de Dios no es para lastimarnos, es para detenernos en seco, es para despertarnos. Muchas veces Dios necesita derrumbar el edificio que nosotros mismos hemos levantado en nuestro corazón. Necesita destruirlo si es que va a construir algo nuevo. Y si usted ha estado cerca de una construcción, usted sabe que eso ruidoso, escombros por todos lados, los polvos por todos lados, ensucian todo. Hay que destruir, hay que destruir. Si ese es el proceso en que Dios está llevándote, es porque va a construir algo mejor. Está sacando eso del medio porque eso no era. Él va a construir. Y yo sé que cuando nosotros consideramos esto, que es que Dios está en control, cuando lo consideramos puede ser que nos dé mucha ansiedad. Si nos da mucha ansiedad, primero quiero decirles que vaya a la predicación de la semana pasada de Pastor Juan Luis, excelente predicación sobre la ansiedad. Y cierro el paréntesis, si le produce ansiedad profunda el no saber qué es lo que Dios va a hacer al final, pues tú no sabes lo que Dios va a hacer al final, pero tú sabes quién está haciendo ese final. Y quizás te produce ansiedad porque tú no sabes el rumbo completo que te va a llevar. Sí, pero tú sabes quién es el que está guiando. Y tú puedes derramar toda tu confianza en Él, porque Él es un Dios bueno. Es un Padre bueno que quiere lo mejor para sus hijos. ¿Y qué es lo mejor? Él. Él es lo mejor. Dios sabe exactamente lo que está haciendo con nosotros y por qué está poniendo cada pieza en ese lugar, incluso las piezas que molestan, como mi espalda hoy. Cada una de esas piezas, Él sabe por qué las pone.
Ahorita pensaba sobre mi espalda y yo decía, es que ni mi espalda me puede sostener. El que me sostiene es Cristo. Él es mi espina dorsal, no es la que tengo ahí. Pensé que debía compartírselo, así que esa se la regalo. Hermanos, es tiempo de nosotros hacer planes conformes a la dirección del Espíritu Santo. Como nos dice ese texto en Isaías 31:2, ¿verdad? Que ellos estaban haciendo planes lejos de la dirección de su Espíritu, pero nosotros necesitamos hacer planes con la dirección del Espíritu. Ellos estaban haciendo alianzas fuera de la cobertura de Dios, nosotros necesitamos hacer alianzas con Dios. No sigas caminando por atajos, cierra esos atajos. Necesitamos caminar por el camino que papá nos está enseñando. Allí nosotros vamos a gozar de la gracia y de la paz verdadera. Y eso es lo que nuestro corazón anhela, estoy seguro de eso. Hermanos, confiemos en Dios. Dios conoce el panorama completo y nos está llevando allá. Confía en el camino, confía en el proceso, porque papá es el que está a cargo. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.